Buenos días. Eh, Estamos hoy en la charla 43 y vamos a tener con Cristina Albán algo muy interesante que no estaba planeado, pero afortunadamente nos pudimos poner de acuerdo rápidamente. Y es algo que necesitamos todos en un momento dado y que, como estaba ella comentando ahorita, en la casa tenemos muchos elementos para poder trabajar. Cristina, ¿tú te quieres presentar y contar tu historia? Listo. Bueno, muchas gracias. Yo soy Cristina Albán y quiero darles a todos las gracias por estar en este momento y dejarme compartirles un poco lo que hago, que de alguna manera son herramientas para vivir sanamente. Bueno, les voy a contar un poquito la terapia, digamos, de la que yo voy a hablar hoy en día, que la llamé un viaje para el reencuentro. Es como una parte de otra terapia que yo hago hoy en día. Y les voy a contar un poquito el antecedente de esa terapia. Yo soy economista, yo trabajé durante un tiempo como comisionista de bolsa en un mundo totalmente diferente a este, dedicada a la carrera, a plata, a transacciones, un mundo muy interesante, por cierto. Y pues la verdad es que a mí no me satisfacía plenamente, no me llenaba plenamente. Me gustaba lo que hacía, pero yo creo que estaba un poco más atraída por la idea de ver un corredor de bolsa y todo el mundo que manejaba alrededor, que realmente que eso resonara conmigo. Pero yo soy un poquito terca, como buena Tauro, y además de eso es como que fui criada a ser muy estricta con las cosas y muy enfática y a persistir, o sea que es muy buena. Entonces ahí me quedé persistiendo un rato hasta que finalmente la vida me dio un vuelco interesantísimo y me permitió dar un cambio. Ese cambio fue un poquito abrupto y loco porque me fui a ser profesora de Pilates. Yo fui la persona que originalmente trajo un primer estudio de Pilates a Colombia hace 20 años y me fui previamente a eso a hacer mi curso de formación, dejando toda una vida atrás, o sea, haciendo un cambio radical. Yo muchas veces me refiero a que mi vida anterior era economista y financiera, y hoy en mi nueva vida soy lo que hago, que es un poco, es holístico, es un tema que a través del movimiento aborda los diferentes aspectos del ser. Una oportunidad genial de la vida porque además me ayudaron, no, dentro de mi mentalidad tan rígida y tan estricta y tan poco de cambios, era rarísimo dar un salto de esos. Pero bueno, lo di un poco entre una mezcla de inconsciencia y conciencia y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Realmente encontré lo mío a través del movimiento. Otro antecedente que es interesante dentro de este proceso es que a mí no me gustaba mi cuerpo. Yo fui gordita y tuve problemas de alimentación, no propiamente bulimia ni anorexia, pero sí comía ansiosamente, me escondía a comer, compraba compulsivamente comida y no me gustaba mi cuerpo, pero para nada. O sea, me parecía la cosa más aterradora del mundo. También me juzgaba a mí durísimo, era súper intransigente conmigo y con los demás, obviamente. Y en este proceso que ya me meto a trabajar con mi cuerpo, ya había habido un primer inicio de entender, de aceptar, de quererme un poquito más, y empiezo en todo este proceso ya de comunicarme con mi cuerpo de una manera diferente. Eh, ya no estaba peleando tanto con la parte estética, pero sí estaba, digamos, trabajando mucho en mejorar movilidad, en mejorar flexibilidad, en mejorar fuerza y, bueno, mi desempeño en general, pero además, digamos, en reconectarme con el cuerpo como fuente de salud. Entonces, como que empecé a trabajar las dos cosas de la mano de una espiritualidad que originalmente era, como todo lo mío, bastante fanática. Entonces, de misa todos los días, de rosario, y no con el ánimo de criticarlo, porque esto está muy bien, sino que en ese momento para mí, pues no traía alivio, sino traía era como ansiedad. O sea, como que tenía que cumplir una tarea y me estaba generando era más ansiedad que un verdadero alivio. Entonces, ya paso de ese momento de ser como tan estricta, tan rígida y tan fuerte conmigo, a través del cuerpo, empezar a encontrar esa movilidad, esa flexibilidad, esa capacidad de cambio y llevar eso, todas esas características, a todas las partes de mi vida.
como todos los procesos de cambio fuertes, creo yo, la mayoría traen detrás además unos momentos de catarsis en la vida. Yo tuve dos procesos muy fuertes de pérdidas muy, muy fuertes, y en la segunda, que fue un proceso doloroso, largo, duro, me acuerdo que yo le decía a Dios en ese momento, ese Dios que yo había creado tan rígido, le decía, mira, que no pase este proceso en vano. Entonces, de alguna manera, siento que esos procesos fuertes me llevaron a ablandarme un poquito, a ser un poco más compasiva e incluida conmigo misma, a soltar un poco y a empezar a moverme física, mental y espiritualmente de una manera más suelta. Sobra decir que en esos procesos, como en esos procesos sucede, aparecen las luces, aparecen los grandes maestros, esas personas que lo guían a uno, que lo acompañan, que le ayudan a hacer ese tránsito de esa posición rígida y sólida a una posición mucho más abierta, mucho más suave de corazón, mucho más suelta, para probablemente ayudar y darle luz a otros que hayan pasado por esos mismos momentos. Digamos, ese es el antecedente, ese es donde surge todo este cambio radical en mi vida y donde yo comienzo a traer pilates para mí principalmente, después para otros. También tuve unos maestros en el movimiento impresionante. Mi maestro de pilates, una persona excepcional, que hablaba de una cantidad de cosas. Él traía una sabiduría ancestral. Su abuela, de los indios originales de Estados Unidos, ahorita no recuerdo el nombre, pero los de la parte alta, y traía toda esa sabiduría del movimiento y de la conexión del cuerpo con la tierra, con la vida, con los espacios. Entonces fue un maestro así espectacular. Y en otra técnica que hago, que se llama Yamuna Body Rolling, Yamuna también una persona que me enseñó muchísimo, enormemente, sobre cómo empezar a conectarme con el cuerpo. Y bueno, las cosas empezaron a dar un vuelco. Físicamente empecé a dar un vuelco, mi cuerpo cambió radicalmente, mi aceptación sobre él total, mi contacto con él total, lo que había sido un contacto totalmente exterior, o sea, no me gusta la presencia, comenzó a ser una verdadera conexión con la interioridad de mi cuerpo y con el desarrollo de una sensibilidad impresionante. Y las pequeñas enfermedades, porque yo no soy una persona de grandes enfermedades, pero sí de algunas situaciones, me llevaron a entender más, a conectar más, y bueno, todavía lo siguen haciendo. Cuando fui pequeña sí tuve temas, tuve úlcera desde muy chiquita, 4 años, tenía papá gastroenterólogo, y sin embargo vivía con problemas digestivos todo el día sin entender todavía, por supuesto, que ahí tenía que haber una emocionalidad contenida, una cosa que no me permitía fluir. Y en el camino ha habido temas, por ejemplo, crisis de ansiedad y de pánico, depresión, sobre todo después de los duelos, y una cantidad de situaciones físicas y mentales que de alguna manera me han llevado a descubrir primero en mí y luego, gracias a Dios, poder ayudar a otros a entender cómo es un poco la biología, un poco la química de las emociones sobre el cuerpo y mucho el proceso que se gesta desde la parte física y desde la parte mental sobre el campo energético y emocional. Eso ha sido, digamos, como un recorrido grande. Casi todo o todo realmente es a través del movimiento físico, quiero decir, porque pues también hay mucho movimiento de la parte emocional, mucho movimiento de la parte energética, pero partiendo desde el aspecto físico siempre. Muy bien, entonces les sigo contando en estos, ya cuando estoy a los 36 años, hago todo este cambio, empiezo a traer pilates, empiezo a explorar el movimiento, las posibilidades del cuerpo, y entre esos maestros que les contaba, el maestro de pilates, la maestra de Yamuna, otra maestra que se me aparece, un personaje muy divertido, una buena mezcla de oscuridad y luz, porque realmente era una persona que también traía ese lado oscuro bastante fuerte, bastante marcado, pero que de alguna manera me enseñó a lidiar con eso y a entender un poco mejor la parte de la sombra y a entender un poco mejor esa parte que nosotros queremos desconocer y que no le damos cabida dentro de nosotros, pero que forma una parte esencial y que hoy en día en la terapia que yo hago
la necesito de una manera muy profunda. Y ella me enseñó también una parte de la técnica que utilizan los indios mapuches, los del sur del continente, que no es de ellos exclusiva. Eso lo han sabido todos los pueblos y tradicionalmente hay una serie de personas que lo han manejado mucho más que otras. Entre ellas quisiera destacar, por ejemplo, a Louise Hay, que es el mapa de las emociones en el cuerpo, cómo las emociones se van reflejando de diferente manera en el cuerpo, en diferentes partes, y cómo nos llevan a la enfermedad. Sobre eso, pues ustedes sabrán muchos más que yo. Hay médicos bioenergéticos y personas que están dedicadas a entender ese mapa emocional y ver cómo nos afecta directamente el cuerpo. Pero yo uso una parte de ese mapeo para la técnica que estoy utilizando y que me ha dado pues muy buenos resultados para ayudarle a las personas a decantarlo y a simplificarlo. Yo creo que el proceso finalmente lo que tiene esta terapia es que simplifica una cantidad de procesos que a veces para muchos son ajenos y entonces no son tan fáciles de entender. Es básicamente lo que hacemos. Bueno, después de varios años practicando pilates, yamuna, de conectarme mucho con mi cuerpo, la sensibilidad se desarrolló profundamente y entonces a mí hoy en día hasta me río porque a veces yo trabajo con fisioterapeutas, todas las profesoras que trabajan conmigo son fisioterapeutas excepto yo, que soy economista, y ellas se ríen porque yo a veces puedo detectar las cosas más específicas dentro de mi cuerpo físico, puedo encontrar, bueno, voy a poner un ejemplo que es divertido porque les digo, yo puedo sentir el mediastino. Era una época que estaba como con otra, se me habían vuelto a alborotar unas sensaciones, el famoso reflejo vasovagal, pero yo podía sentir perfectamente el recorrido de la angustia en mi cuerpo y cómo no surgía desde la mente. No era que yo estuviera pensando algo angustioso y evocara el proceso físico, sino que desde la parte física yo sentía que se me disparaba una emoción, una sensación, perdón, y esa sensación me transportaba a momentos conocidos y ahí sí se desbocaba todo el sistema nervioso. Ahorita cuando les explique de la técnica, voy a explicar eso un poquito más a profundidad. Llegué yo donde varios médicos a decirles alternativos, médicos alternativos, y yo les decía, tengo angustia intestinal. Quiere decir es que no me está iniciando la angustia en un pensamiento, yo no estoy pensando, ay, pasó esto, y a partir de ahí desemboco todo el proceso, sino que de verdad lo estoy sintiendo en mis intestinos, en un punto muy específico, y yo siento cuando después, como dirían en el campo, se me descuaja, sentía una debilidad, bueno, hagan de cuenta como si estuviera metida dentro de mi propio cuerpo y pudiera ver, sentir y a veces hasta escuchar vibraciones dentro de mi cuerpo. Pero todo eso sí, digamos, a través de un trabajo de exploración física, toda, como les decía, a través del movimiento, pero que ha sido muy interesante porque ha sido entender cómo nuestro cuerpo es esa herramienta maravillosa, creación perfecta y divina, literal, que nos habla permanentemente y que nos da una guía y que nos da una pauta, pero con tanto ruido y con tanta información y con haberle entregado el poder a muchos estamentos, pero siempre pues nos hemos perdido en el camino. Porque claro que es válido tener el maestro, el médico, el sacerdote, el guía, que en un momento nos canaliza. El problema es cuando le entregamos todo el poder a eso, o a un medicamento, o a un tratamiento, y desconocemos la fuente enorme que nos da el cuerpo para entender ese proceso. Entonces, digamos hoy en día, la manera como abordamos a las personas que llegan a nosotros en el estudio de pilates que tengo, que donde, como les digo, también se trabajan otras técnicas de movimiento, es siempre llegar a que las personas tengan esa autonomía y esa, sí, que se empoderen sobre su propio cuerpo, que tengan esa autonomía, que conozcan elementos básicos y esenciales de cómo funciona la primera parte, la física, el esqueleto desde su centro de gravedad, desde su centro de operación, desde el balance que debe haber en todo el cuerpo para que haya salud, desde la respiración. Se me olvidaba mencionar a la reina de las reinas. Obviamente es como el origen de todo, la fuerza de todo, el ritmo que da la vida, ¿verdad? Y a partir de ahí entramos
en momentos un poco ya más profundos, porque digamos que a través del cuerpo yo empiezo a habitar en mí, literal de esa manera. El cuerpo finalmente es el lugar que yo habito y a partir de ahí, cuando ya yo soy dueño, al menos de mi parte física, de mis movimientos, de mi respiración, ya la mente está un poco más balanceada también, un poco más encauzada y está más concentrada hacia puntos específicos y a partir de ahí ya yo puedo entrar más profundo y más profundo. Dentro de esa, digamos, línea de formación, dentro de esa línea de trabajo, un día me surgió a mí, como les digo, también con esa conexión de sensibilidad, un trabajo que me fascina y que adoro, perdón, que es de pues, mi autoría, es un masaje que yo hago con los pies, se llama ritmo de energía. El nombre completo es REU y se refiere a la energía esencial, vital y universal, o sea, a la energía con la que vivimos, que es con la que vive nuestro cuerpo físico, la vital, que es ya como marcan los pensamientos y las emociones, lo que sucede en nuestra vida, y la universal, que ya es la conexión que tiene cada uno con la creación, con la forma en que fue creado. Es un masaje espectacular que desafortunadamente no lo puedo hacer en forma virtual, imposible. Hay dos terapias que suceden con los pies. El masaje tailandés, pero es bien diferente. Y este ritmo de energía, porque básicamente la persona se acuesta en un colchón que además yo diseñé para que sea el más delicioso del mundo, como si fuera una nube. Y yo lo empiezo a mecer con mis pies, generando en el cuerpo oscilación. La oscilación pues tiene la particularidad que tiene la oscilación, que es ir de un polo a otro con un ritmo específico, con ese ritmo que nos lleva a vibrar de una manera diferente, haciéndoselo una vez a una conocida médica alternativa que además ha sido gran maestra de mi vida, que me apoyó en los momentos más vulnerables y difíciles. Ella me dijo, ritmo de delicia, lo que se siente es delicioso, es como estar mecido nuevamente en el útero de la madre o con el ritmo de la tierra, es espectacular. Y a partir de ahí, cuando la persona ya empieza a entrar en ese ritmo y como que de alguna manera se suelta, se relaja y deja de estar en los extremos para llegar a un punto más sosegado, más tranquilo, empieza a poderse conectar mucho más con su interioridad. Cuando eso sucede, podemos acceder a la claridad de ciertas emociones según las partes del cuerpo que vayan hablando. Lo que habitualmente sucede es que así como yo tengo una gran sensibilidad en los pies, las personas empiezan a despertar esa sensibilidad en sus cuerpos y empiezan a hablar lo que el cuerpo está hablando, porque normalmente la mente calla, pero el cuerpo grita. Y el cuerpo no miente además. Entonces yo toco en una parte e inmediatamente esa parte trae un recuerdo. Y ahí es donde les cuento que yo había hecho un trabajo un poco interesante de lo de los mapuches, relacionado con qué partes del cuerpo me están contando qué. Si yo toqué una pierna, la pierna derecha, en el muslo, y esa persona inmediatamente tuvo una reacción o hubo dolor físico, el masaje en términos generales no duele, pero cuando hay ciertos bloqueos puede doler ciertas partes. Y según el sitio donde está, uno va identificando qué emoción hay en esa parte del cuerpo y qué significa, con qué estoy lidiando, con qué tipo de proceso estoy lidiando. Entonces, digamos que de la mano del trabajo físico, de mecer a la persona, de darle esa paz, ese balance, esa tranquilidad a través del ritmo, empieza a ver todo este mapeo que registra las emociones. ¿Qué emoción estoy viviendo? A decantarlas y a bajarlas, quitarlas de la mente analítica y dejarlas en la mente del cuerpo, que está registrada en cada célula, y eso es lo que empezamos a hacer. Eso es lo que sí se está pudiendo hacer, a Dios gracias, virtualmente, en esta época donde hay tanta confusión. Primero, porque hay una incertidumbre enorme. Segundo, porque hay esa sensación de que lo que antes dominábamos y creíamos cierto ya no existe. Y en ese momento ha habido una cantidad de cuestionamientos. Cuando Guillermo y yo originalmente hablamos de hacerlo, a través de la persona que hablamos, el tema se abordó por los adolescentes y jóvenes, porque la mayoría, dicen los papás, la mayoría, incluidos los míos, están encerrados en sus cuartos, no quieren salir mucho, no quieren hacer muchas cosas y bueno,
yo los entiendo perfectamente. La vida nos había dicho que teníamos que estar haciendo, y de un buen día para otro nos dijeron, ahora ya no tienes que hacer, sino tienes que ser. Y es difícil entrar en ese contacto a decantar lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, si sigo queriendo la misma carrera que tenía, si sigo queriendo las mismas cosas que antes quería. Bueno, confusión. Yo le dije a Guillermo que me gustaba mucho esta terapia, hacerla, y la hago con gente joven también, bueno, con todo tipo de personas, pero muy enfocado a ese tipo de personas ayuda, porque es bajar el sentimiento y la emoción a su más simple expresión. Entonces, para contarles un poco de qué se trata, lo que yo llamo el viaje al reencuentro es reencontrarme con lo que de verdad estoy sintiendo y cómo eso de verdad se me está manifestando en el cuerpo. Y cuando hago tanto énfasis en el de verdad, es porque, como les había dicho antes, uno termina por enredarse un poco en todo lo que ha oído, en todo lo que le han dicho, en todo lo que ha visto, y le cuesta trabajo llegar a la esencia y a la raíz de esas cosas. Comenzamos básicamente identificando con la persona a través de una buena relajación, a través de unos movimientos claves que abren espacio en ciertas partes básicas del cuerpo, particularmente cuando hay ansiedad. Las personas se tienden a apretar, se tienden a cerrar física, mental y espiritualmente. Entonces, lo primero que yo hago es, obviamente, a través de movimiento, y el primer movimiento es la respiración, el más importante, el generador de vida, el del ritmo de la vida. Empezamos a que la persona empiece a abrir y soltar al menos un poquito para que pueda conectarse más con lo que está viviendo y con lo que el cuerpo le está contando, con lo que el cuerpo le quiere decir. Y es llegar a las mínimas, a las emociones más básicas. Nos cuesta trabajo decir las cosas con su nombre propio, nos cuesta decir tengo rabia, nos cuesta decir tengo tristeza, o nos cuesta decir tengo miedo. Bueno, alegría, fantástico, felicidad, pero la gente empieza a enredarse, o nos empezamos a enredar y decir, no, es que estoy un poco confundida porque lo que yo siento es que no, es buena persona, pero tal cosa, y como que adornamos las cosas desde la mente mucho. Y acá la idea es llegar a eso. Ejemplo, si una persona está sintiendo un poco de vergüenza con relación a una situación, algo en lo que se sintió que había hecho mal, y la vergüenza lo que traduce en esencia es rabia y miedo. ¿Y cuál de esas dos emociones prima sobre la otra? Son emociones de ese estilo que se empiezan a confundir un poco y que nos cuesta trabajo ponerlas en tengo rabia. Y bueno, hay frustración, por ejemplo, es otra de ellas. La frustración en últimas es rabia con tristeza. Entonces, lo que es importante es llegar a la raíz de cuál de las dos emociones está por encima de la otra. ¿Es realmente que siento más rabia o realmente que siento más tristeza? Y luego si las combino sí da frustración, pero normalmente podemos llegar a la básica. Cuando llegamos a la básica, lo que nos gusta ver en ese proceso, o lo que trato yo de que la persona vea, es cuál es la parte del cuerpo que se ve afectada con esa emoción. O sea, tengo una rabia infinita, ¿dónde la sientes? A partir de donde me digan que la siente, yo puedo determinar si la emoción es la correcta o no es la correcta. Por ejemplo, si alguien me señala la rabia en la boca del estómago, yo sé que en la boca del estómago anida más es el miedo. Entonces yo puedo guiar a la persona a entender que sobre la rabia hay miedo, o sobre la tristeza hay miedo, porque en la tristeza normalmente marca en el corazón, en el pecho, en los pulmones, y la rabia por los lados del hígado, cosas de ese estilo. Pero también empiezan a reflejarse cosas muy interesantes, como que personas ven en esos estados de relajación y de conexión, empiezan a ver cómo tienen las manos amarradas o los pies amarrados, una carga sobre los hombros, un peso sobre el pecho. Empiezan a aparecer las cosas más increíbles dentro de esa conexión con lo que el cuerpo les está hablando. Obviamente siempre estamos hablando de traumas, eventos traumáticos que para todas las personas pueden ser totalmente diferentes dependiendo de su sensibilidad. Hay un momento, obviamente, en que es, llamémoslo, desagradable. ¿Estamos saliendo de la zona de confort? Sí, estamos saliendo de la zona de confort. Nos estamos enfrentando a los pequeños diablitos y fantasmas que todos cargamos y que a veces no nos gusta verlos de frente. Y a partir de ahí empezamos a utilizar todo un trabajo
de creatividad individual. Yo lo que hago es guiarlo y conducirlo. Y la persona lo que hace es encontrarle forma, le encuentra las posibles soluciones. A partir de ahí, lo que les decía, creatividad. A veces hasta nos reímos muchísimo porque sacamos la cajita Acme, como la que sacaba el Correcaminos, eh, bueno, el coyote, para tratar de acabar con el Correcaminos, que salía de todo, explosivos y dinamita y lo que se les venga a ocurrir, con tal de poder hacer una imagen que el cuerpo entienda que podemos liberarnos de esas cargas que no nos están ayudando, que nos están entorpeciendo la vida, que nos están bloqueando la energía. Y hay una parte que tal vez es la que yo disfruto más, pero para poder llegar a esa parte casi siempre hemos tenido que pasar por encontrarnos con esa oscuridad que no nos gusta, y es entrar a la zona más lumínica de la terapia, que fue la que yo llamé el viaje al reencuentro, porque es donde las personas se reencuentran. Hay un encuentro místico, para cada persona es totalmente diferente porque cada persona trae cerca, muy cerca, totalmente conectado a ese ser que lo guía, que le ayuda y que le da fuerza. Hay personas que traen a Jesús, hay personas que traen algún guía espiritual, pueden traer vivos, muertos, las personas más cercanas, las personas que les dan fuerza, pueden traer a varios. Y hay personas que traen enfrente a su Dios y lo ven de cara a cara y le piden ayuda para que les ayude a eliminar esa traba, a hacer ese cambio de una manera gráfica que termina siendo súper efectiva para el cuerpo. Y entonces ahí es cuando vienen los procesos increíbles que yo afortunadamente tengo la posibilidad a través de esta terapia de observar y de acompañar, porque me hacen erizar la piel y a veces me hacen hasta llorar, porque son muy emocionantes, donde las personas tienen ese reencuentro espiritual con su luz, con su creador, sea el que sea para cada persona. Y es un momento de pura y total transformación, donde se empoderan de verdad, donde el movimiento, aquí sí es un movimiento fuertísimo, energético, los deja como bebés. Entonces la mayoría de ellos, los que logran hacer el tránsito, que de todas maneras se hace un tránsito, pero los que logran hacer el tránsito hacia la parte mística, hacia la parte lumínica, quedan como recién nacidos. Siempre tienen que ir a dormir, tomar montones de agua y dormir, dormir, y tienen sueños fantásticos, donde a veces inclusive el viaje continúa y empiezan a recibir respuestas increíbles. Digamos, les voy a traer a colación el último que hice con una jovencita, en donde ella durante toda la terapia estuvo al borde de la ansiedad y del pánico, o sea, respiraba agitadamente y tuvo un proceso difícil. Tuvimos inclusive un momento de resistencia total, que ahí era cuando les decía que hay personas que de pronto no alcanzan todo el tránsito, pero alcanzan a ver un cambio. Y en ese momento fue como confrontarle, decirle, bueno, tienes la opción de seguir igual, no tienes que seguir, puedes seguir igual como has venido viviendo, pero por lo menos desde la conciencia, ya por lo menos sabes que fue tu elección y tu decisión estar con las trabas que tienes en este momento. Antes no, porque no sabías que estaban, pero en este momento que ya sabes que existen, que ya sabes en qué parte del cuerpo se manifiestan, puedes seguir con la traba o puedes seguir adelante. Y ella, muy valientemente, porque la estaba viendo negra, siguió adelante y tuvo un encuentro fantástico, una cosa maravillosa, donde descubrió que esas manos que había tenido frías durante todo la terapia y que le molestaban y que había sentido cadenas y aprieta y terminó siendo lo que hoy es día es su movimiento. O sea, tengo manos sanadoras. Continuó el sueño durante la noche, y el sueño durante la noche le mostró cómo trae por linaje una capacidad sanadora en las manos. No tiene ni idea cómo lo va a hacer, pero eso es tema de más trabajo, pero sabe que por ahí tiene un llamado y una cosa y un propósito. Entonces fue lindo ver que son la mayoría de las terapias, comienza la persona desconectada, desconectadísima. Y a través de todo este movimiento, primero físico, respiración y luego su reencuentro, cómo pueden de verdad llegar a tener ese propósito más claro y tener una luz importantísima que los va a ayudar a mover. Después vendrá todo, digamos, todo el trabajo, obviamente, de encontrar más allá cómo hacerlo, pero originalmente es esa luz que vuelve a brillar y que sale la persona con los ojos brillantes y con esa sensación de ser
de ser, de verdad ser y de qué vino a hacer en este planeta. Y bueno, se los comentaba porque me parece que todo el mundo necesita esos momentos místicos y de reencuentro. El que los ha tenido sabe que son algo único. Yo no diría que son definitivos, quiero decir, en ese momento son definitivos, pero la vida es un ciclo y vuelve a haber momentos duros y momentos bonitos, pero le empieza a dar un propósito y de alguna manera es un anclaje porque uno sabe que allá donde estuvo, en esa casa donde estuvo y en ese momento donde estuvo, hay respuestas. Entonces yo pienso que es un momento muy bonito, creo que es un momento que aclara mucho y que en estos momentos donde hay tanta incertidumbre, la única certeza que nosotros tenemos es esa certeza de ser. Es básicamente lo que les quería contar para el día de hoy. Sí, yo creo que quedamos todos intrigadísimos de cómo es el procedimiento. ¿Qué dice? ¿Se puede hacer terapia virtual? Claro, esa última parte que les describí es toda virtual. La de los pies no, y cuando tengan la oportunidad de hacerse el masaje de los pies complementado con la otra parte, pues realmente es maravillosa porque la primera parte es espectacular, yo la adoro. Además porque el movimiento del cuerpo, como te digo, empieza a revelar muchas cosas, pero la segunda parte la podemos hacer perfectamente, la he hecho virtualmente durante esta cuarentena varias veces y en términos generales la gente sale renovada. En esta cuarentena los diferentes sentimientos de desasosiego, de identificación de las carencias o limitaciones y cómo trabajarla con uno mismo. Pues yo creo que la primera situación es que tienen que reconocerlas, ¿no? O sea, lo primero que yo creo que uno tiene que hacer con el tema emocional para que sea lo más sano posible es reconocer. Y lo que te digo, reconocer la básica, la esencial, la más sencilla, es tengo rabia. ¿Sí? Y a veces yo creo que una de las que más rabia nos da o la que más dificultad nos cuesta reconocer es, tengo rabia conmigo por no haber hecho esto o por hacer esto. Y muchas veces esta rabia parte de haber cedido durante algún tiempo a hacer lo que otros han querido que yo haga, a ser quien no quiero ser y cosas de ese estilo. Y eso no es para juzgar, eso era un proceso necesario. Yo, por ejemplo, que les conté mi historia, fui medianamente infeliz en bolsa durante mucho tiempo, pero si no hubiera tenido ese trabajo y si no hubiera reconocido lo que era llegar al trabajo con pereza, con aburrición, coger entre ojos a alguien, no hubiera podido marcar la diferencia con el momento en que ya empiezo a hacer las cosas que más me gustan y me siento plena. Que me sienta plena además no quiere decir que todos los días amanezca vibrante y feliz. Todos tenemos subidas y bajadas, entonces reconocerlas es el primer paso, aceptarlas y segundo, ser muy querido y muy compasivo con uno. O sea, darse palo, creo que es de las cosas más devastadoras que hay. Entonces es aceptar que todo lo que ha sucedido ha sido perfecto, ha tenido un orden perfecto. En el universo no hay una hoja que se caiga que no se tenga que caer. Y entonces aceptar que si yo estuve en un proceso duro o difícil, en una mala relación, bueno, que he sido controladora, cualquier cosa que haya sucedido es perfecta, era lo que tenía que suceder. Y la vida nos está dando un momento durísimo, porque hay unas historias de vida desgarradoras, pero también es un momento único para parar y para reencontrarse y para ver, ¿es esto lo que yo quiero hacer por vida? ¿Es esta la gente con la que quiero estar día a día? ¿Es esto? Sí, todo es llegar al centro con calmita. Eso no es de un día para otro, eso es con calmita. Hay unas preguntas que creo que se pueden combinar. ¿Cómo es la terapia? ¿Es un proceso físico? Y la otra es, si uno está en un proceso de psicoterapia, ¿puede combinar con la tuya o no es conveniente? Perfectamente. En ningún momento, todo lo contrario, porque es que reencontrarse con la fuente esa de alguna manera acelera los procesos, de alguna manera te limpia desde adentro. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, yo lo que soy es un buen canal porque tengo buena intuición y una gran sensibilidad, pero el proceso lo hace la persona y eso es lo más bonito. Yo no manipulo ni guío para ningún lado, es lo que la persona vaya queriendo, yo por allá camino y voy, pues mis ángeles, mis arcángeles y mis maestros y guías espirituales me llevan por el camino
que a esa persona la trabaja. Y la terapia específicamente lo que yo hago es, tenemos una comunicación vía Zoom, la persona escoge un sitio donde esté cómoda. La comodidad es trascendental, o sea, una persona que está en un sitio súper duro y muerta de frío no nos sirve, tiene que estar en un sitio donde se sienta cómoda porque van a aflorar emociones. Es muy probable que haya llanto o que haya risa o que haya lo que sea. Todo está bienvenido dentro de la terapia. Y yo lo comienzo, como te decía, con unos movimientos que son suaves, que son simplemente para soltar un poquito el cuerpo, para que el cuerpo no esté tan apretado, tan rígido, tan adolorido. Continúo con la respiración, que es la reina de las reinas, y a partir de ahí ya empiezo yo a guiar y a hacer preguntas y la persona contesta. Es más, a veces fíjate que dentro de esta terapia yo no necesito ni siquiera que me contesten cosas específicas. ¿Cuál es tu principal molestia en la vida? Y la persona está pensando, bueno, mi principal molestia es que no me gusta el trabajo que hago, pero no me lo tiene que contestar, simplemente me tiene que decir es por dónde. Lo que me está molestando es una frustración y a partir de la frustración entonces yo empiezo a guiar a la persona a hacer todo su reencuentro místico y a ayudarle a que se libere de ese fantasma y de esa situación incómoda. Si quieren hablar, también pueden hablar y contar lo que quieran. Yo en ese momento, vuelvo y te digo, es un canal que guía y que los ayuda a encontrar a través de su cuerpo físico la conexión de las emociones, porque esa fue una parte tal vez trascendental que no la aclaré tanto y es las emociones se producen por una conexión inicial del sentir con las creencias. O sea, yo lo primero que hago es ver, oír, probar, oler o tocar algo que no me gusta, pero no me gusta con base a una experiencia pasada y ahí a partir de ahí empiezo a relacionar. O sea, una persona que estuvo en un terremoto, cada vez que oiga ciertas cosas, cada vez que vea ciertas cosas, cada vez que huela ciertas cosas, entra en pánico porque lo relaciona con un movimiento negativo. Entonces, digamos que mi guianza es a través de los sentidos, es a través del cuerpo, qué huellas han dejado y están relacionadas con qué creencias. Y entonces todo eso es verbal. O sea, la persona está en una especie de trance, por así decirlo, no diría yo con una hipnosis, con otra unidad hipnotizar, pero sí está en una sensación de mucho descanso y mucha conexión con su cuerpo y ahí me puede empezar a traducir el idioma del cuerpo, la huella que está dejando el alma en el cuerpo. Y si tienes algún libro que puedas recomendar sobre el tema. No, pues a mí los libros de Louise Hay relacionados con todo el mapeo del cuerpo, me parece que son súper inspiradores, entre otras cosas porque ella tiene afirmaciones muy bonitas sobre cómo sanar cada parte. Yo tengo un par de diccionarios de enfermedades, digamos, me ayudaron mucho a entender esa parte. Y no, yo creo que tengo ganas de escribir una parte que sea muy básica y simple porque es que el cuerpo habla de una manera muy evidente, diría yo, si uno lo quiere escuchar. Quiero decir, si yo tengo un dolor en la parte del pecho y me oprime el corazón, pues literal eso es lo que está queriendo decir el cuerpo, estás triste, te está oprimiendo. Y si tengo dolor en los hombros y un peso grande es porque llevo una carga, tan simple como llevo una carga, y si me duele el cuello es porque me está costando trabajo saber en qué dirección quiero caminar. Entonces digamos que el idioma del cuerpo es relativamente obvio a la parte del cuerpo que nos está molestando, pero claro, para familiarizarse, libros adicionales que yo conozca bien y a profundidad, no. El de Louise Hay me lo devoré durante mucho tiempo, o los de Louise Hay me los devoré durante mucho tiempo. Y mis diccionarios de enfermedades me los regaló una amiga, me los pasó por PDF, pero yo creo que si uno busca, debe haber diccionarios de enfermedades, diccionarios desde la parte energética. Bueno, si no hay más preguntas, quedamos intrigadísimos para poder buscar este tipo de aproximación. Yo voy a decir el celular porque es que estoy sin gafas y no sé si lo escribí bien, pero es 318-569-9576. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza pueden hacerlo, no tengo problema, me pueden escribir por WhatsApp y con el mayor gusto, si necesitan aclarar algo adicional, yo con mucho gusto les aclaro cualquier duda. Bueno, las dudas sencillas que se puedan aclarar, porque yo creo que pues, son ese tipo de terapias que uno tendría que experimentar para poder hablar plenamente de ellas, no es una manera tan fácil de describirla. Bueno, Cristina, mil y mil gracias por este rato.
súper motivante. Y lo que nos Pues está diciendo es, escuchen su cuerpo. sí, exactamente. Escuchen el cuerpo, que él les habla muy claro. El cuerpo grita lo que la mente calla. A ti, Guillermo, gracias, y a todos los presentes, 1.000.000 de gracias. Bueno, espero que por lo menos les haya quedado abierta esa posibilidad de conversar plenamente con su cuerpo.